Amada Iglesia, quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en Génesis 3. Génesis 3, versículos 8 al 24. Vamos a estar hoy considerando juntos el primer anuncio de la Navidad, que está en Génesis 3:15. Primer anuncio de la Navidad dentro de la serie de Génesis. Lectura del 8 al 24, dice así la palabra del Señor. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar y pedir que nos ministre. Señor, nuestro deseo y nuestra oración en esta mañana es que tú te encuentres con nosotros en la meditación de tu palabra. Danos el poder a oír tu voz. Ayúdame a predicar como debo hacerlo y ayúdanos como iglesia a estar atentos a lo que tú quieres hablar mediante tu palabra a nuestros corazones. Ven con poder a este lugar y cúbrenos con tu gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, el domingo pasado hemos visto que el capítulo 3 de Génesis es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Es imposible entender toda la historia de la salvación si no entendemos este capítulo, pero también es imposible entender el mundo en el que vivimos si no entendemos este capítulo, la realidad del sufrimiento, del mal, del dolor. Todo está contenido en las verdades que acabamos de leer, pero aún si cabe más importante, es imposible para nosotros entender la profundidad y la gravedad de nuestro propio pecado si no entendemos el capítulo que acabamos de leer. Todo está contenido en este capítulo glorioso que estamos considerando entre el domingo anterior y este. El domingo pasado hemos visto en primer lugar la seducción de la serpiente, el modo en el que Satanás vino a tentar a nuestros primeros padres. En segundo lugar vimos también la caída, el pecado, cómo Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y mi deseo en este sermón es retomar el último punto del sermón anterior, cuando Dios viene al encuentro del hombre, al encuentro de Adán, con esa pregunta del versículo 9, cuando le dice:
¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo quiero volver a este lugar, volver a esta pregunta y a partir del versículo 8 en adelante poder exponer el texto que tenemos delante de nosotros para considerar al Dios que viene a nuestro encuentro. Al Dios que viene a nuestro encuentro, al Dios cuya voz sigue irrumpiendo en el corazón de todo hombre y en todo lugar. Ese es mi deseo. Vamos a ver algunas cosas importantes. La primera de ellas es, vamos a estar considerando la reacción de nuestros primeros padres ante el Dios que viene a nuestro encuentro y veremos que es una reacción paradigmática, una reacción modelo, una reacción que es propia de todo hombre en el pecado cuando Dios viene a su encuentro. Vamos a ver el modo en el que ellos reaccionan a Dios, pero de manera muy especial yo quiero que en la medida en la que vamos exponiendo estos versículos podamos conocer quién es ese Dios que viene a nuestro encuentro. El Dios que interactúa con nosotros, cuya voz sigue resonando, que viene a inquirir, viene a hacer preguntas y que de manera muy, muy especial viene a nuestras vidas para darse a conocer como un Dios de justicia y misericordia. De justicia y misericordia. Esta semana estaba hablando con el hermano Antonio y hablamos de lo difícil que es para nosotros conjugar estas dos dimensiones del carácter de Dios, estos dos atributos. Dios es un Dios, por un lado, justo, plenamente justo, que castiga el pecado, pero al mismo tiempo y en el mismo acto, Dios es un Dios de misericordia. Lo vamos a ver en toda la narrativa bíblica. Es difícil. Nosotros tendemos a sobrevalorar uno de estos aspectos del carácter de Dios y hacer menguar el otro, pero en Romanos capítulo 11, versículo 22, el apóstol Pablo nos dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Los dos elementos del carácter de Dios son fundamentales para la vida de la iglesia y para la vida del creyente. Es imposible conocer al Dios que viene a nuestro encuentro si no lo conocemos como un Dios justísimo, santísimo, gloriosísimo, que es fuego consumidor, que arde en ira contra el pecado y al mismo tiempo es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor eterno e inagotable. Mira, esto es tan importante que la una depende de la otra. Jamás conocerás las dimensiones del amor divino si no conoces las dimensiones de su ira y santidad. Pero jamás conocerás las dimensiones de su ira y santidad si no conoces las dimensiones de su amor y de su gran misericordia. Por lo tanto, en la medida en la que vamos considerando estos versículos, los voy a exponer versículo a versículo, yo quiero que vayas considerando a ese Dios que viene a nuestro encuentro, el Dios para el cual fuimos creados y la bienaventuranza del hombre, en efecto, es conocerle a Él, es estar con Él. Así que a partir del versículo 8, si tenéis la Biblia abierta, vamos a ir meditando en este texto y orando para que Dios venga, en efecto, a nuestro encuentro. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermanos, lo primero que vemos en el texto es que en efecto Dios viene al encuentro del hombre. Dios viene al encuentro del hombre y Dios viene al encuentro del hombre en la realidad de su pecado. Considerad que en este punto ambos ya habían desobedecido la palabra de Dios y esto de por sí ya nos debería sorprender. O sea, es extraordinario que Dios, no de una manera inmediata, radical y contundente, hubiese ya sentenciado justicia, hubiese decretado su ley y hubiese enviado ya a la muerte y al infierno a nuestros padres y ahí hubiese terminado la historia, pero Dios en su misericordia viene al encuentro del hombre en la realidad de su pecado y muy a pesar de su rebelión. Él sigue hablando al hombre, no solo en aquel tiempo, pero hasta los días de hoy. Dios sigue hablando al hombre. Su voz resuena no solo en el jardín, pero también en el desierto del alma. La voz de Dios sigue resonando en el desierto de un hombre que ha convertido la creación en una realidad de miseria, dolor y pecado, pero la voz de Dios sigue resonando. Pero lo más triste de la narrativa es que aquella voz cuya dulzura trasciende todo lo creado, aquella presencia que lo llenaba todo, aquella comunión que era verdadera dicha y bienaventuranza del hombre, ahora
le produce miedo. Ahora le da miedo, le produce aversión, le produce rechazo. El hombre se esconde de Dios. Sabéis que el perfecto amor echa fuera todo el temor, pero ya donde no hay amor, lo que hay es miedo. Sabéis, para mí esta es una de las escenas más tristes y dolorosas de toda la narrativa bíblica. La voz que antes alegraba sus días, el de Adán, el de Eva, ahora les causaba miedo, rechazo y gran ansiedad. Y eso sigue siendo cierto hasta los días de hoy. Aparte de la gracia divina, la voz de Dios viene a producir eso en el corazón del hombre, pero cuando la gracia de Dios viene al hombre, eso cambia. Siempre me ha sorprendido que la misma voz que para unos es vida, para otros es muerte. Para unos es alegría indecible y gloriosa, para otros es pánico y terror. Para unos es cielo y para otros es el infierno. La misma voz que resuena en el cielo es la que resuena en el infierno. Y para unos es gloria y para otros es tormento eterno. Lo cierto es que en el versículo 8 se nos dice que cuando Adán y Eva, después de pecar, oyen la voz de Dios, una vez más en el jardín, ellos se esconden. Versículo 8 dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, los hombres continúan haciendo lo mismo hasta los días de hoy, pero todo intento, como vimos ya el domingo pasado, todo intento de huir de Dios está destinado al fracaso. Claro, puede que el pecado embote nuestros sentidos a grado de hacernos a nosotros inconscientes de su presencia, y eso ocurre. El hombre en su estado de rebelión se embota a tal grado que él no es consciente de la presencia divina. Pero sabes, tarde o temprano el sonido de su voz se hace sentir en el alma. Es inevitable, delante de él vivimos y por lo tanto llega el momento donde la voz de Dios irrumpe aún en el corazón del pecador más impedernido. Podemos pensar que la rebelión y el pecado nos ocultan de Dios, como la noche o la oscuridad. Pero el salmista nos advierte que, y leo ahora literalmente, Salmo 139, 12, dice que aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, todo intento de huida de Dios, mediante el orgullo, la rebelión, el pecado atroz, la maldad más extrema, es completamente ineficaz porque para Él tanto es la luz como las tinieblas. Él nos ve en todo lugar, en todo tiempo y a toda hora. Ahora, nuestros padres, ellos se escondieron entre los árboles del huerto, versículo 8, eso es bien interesante. Ellos se utilizaron de las cosas buenas de Dios, de la buena creación divina, de la buena dádiva de Dios para intentar, mediante las cosas bellas que Él les había otorgado, los árboles de los que podían comer, intentar esconderse a través o a partir de ellos. ¿No sigue haciendo el hombre lo mismo en los días de hoy, amada iglesia? ¿Intentamos escondernos de Dios a través de la comodidad de la familia? ¿El frenesí del trabajo? ¿La seguridad aparente del dinero? ¿La tecnología? ¿El ocio? ¿Las redes sociales? ¿Viajes? ¿Buenos libros? ¿Conocimiento? ¿Religión? Todas buenas dádivas que Dios nos ha otorgado, pero que nosotros tendemos a utilizarlas para escondernos de Dios. Pero, amada iglesia, quiero deciros algo que de todos es conocido. Este es el mundo de Dios y vivimos inevitablemente delante de Él. No podemos huir de su presencia. Podemos vivir bajo su favor o bajo su juicio, bajo su ira o su misericordia, en amistad o en enemistad. Pero lo cierto es que en Él nos movemos y en Él somos. Hechos capítulo 17, versículo 28. Para mí, el que de manera más poética expresó esta inevitabilidad de la presencia de Dios, el hecho de que el hombre es incapaz de huir de su presencia, fue desde luego mi gran amigo Agustín, que en una exposición del libro de los Salmos dice lo siguiente, y quiero que lo escuchéis porque es tan bello, tan bello. Él dice, cuando quieres hacer algo malo, te apartas de los lugares públicos y te escondes en tu casa donde ningún enemigo te puede ver.
De los lugares abiertos de tu casa te mueves a las habitaciones cerradas. Pero aún en esos lugares privados sientes que la culpa te acompaña, por lo que te encierras en tu corazón y meditas. Pero Dios está más dentro de ti que tu propio corazón. Fijaos esa frase, Dios está más dentro de ti que tu propio corazón. De modo que no importa a dónde te apartes, ahí está Él. Y puesto que hay uno más dentro tuyo que tú mismo, no hay lugar al que puedas huir de un Dios enojado, excepto a un Dios de misericordia. ¿Quieres huir de Él? Dice Agustín, huye a Él. El único modo de huir de un Dios de ira es correr al Dios de misericordia. Y eso es lo que Dios quiere que Adán y Eva hagan, y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en esta mañana. Dios te ha traído a este lugar para que puedas huir de Él a Él, dejar de huir de Él huyendo a Él. Cuando Dios viene a Adán, en el versículo 9 le hace esta emblemática y poderosa pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Vimos el domingo pasado que la pregunta de Dios no busca información. Dios no está jugando al escondite con el hombre. Dios sabe dónde está el hombre. El que no sabe dónde está es Adán. Adán es el que no sabe dónde se encuentra. El hombre está perdido y debe encontrarse. Debe reconocerse. Volver en sí. Salir de su escondite. Y esa es la razón y el intento de la pregunta divina. Es un intento de que Adán salga de ese lugar y se encuentre con Dios. En otras palabras, esta pregunta es un llamado divino al arrepentimiento, a la confesión y al arrepentimiento, porque en términos bíblicos, el arrepentimiento es un volver en sí, es un salir del escondite, es un acudir a la luz y poder reconocerse en el estado que uno se encuentra delante de Dios. Por eso la pregunta de Dios es una invitación a confesar, es una invitación al dolor, al llanto, al quebranto y al perdón, a la gracia, a la reconciliación, a la restauración. Y esa pregunta sigue resonando hasta los días de hoy. Dios quiere restaurar a Adán, Dios quiere restaurarte a ti, pero con Dios solo se tiene tratos en la luz. Dios no tiene tratos con el hombre en la oscuridad. Dios lo ve en la oscuridad y lo llama a salir de la oscuridad a la luz para tener tratos en la luz. Dios nos ve en la oscuridad, pero si no salimos de ahí, Él no tiene tratos con nosotros. Al altivo Dios lo mira de lejos. Al impenitente Dios lo juzga con furor. Pero escúchame, Dios nos llama a salir a la luz. Dios nos invita a ese lugar de la confesión, a ese lugar del arrepentimiento. Y Adán tiene que salir de entre los árboles del huerto, tiene que exhibir su desnudez y confesar su pecado. Y siempre es así. Uno puede pensar, bueno, pastor, ese es el principio de la vida cristiana. Yo quiero decirte algo, este es el principio, medio y fin de la vida cristiana. Dios solo tiene tratos con el que vive delante de Él en quebranto de espíritu, en arrepentimiento y en humillación diaria. Al espíritu quebrantado y humilde, Dios no rechaza. Pero Él mira de lejos al altivo. Mira de lejos al altivo. Dios llama a Adán a salir, a confesar, a arrepentirse. Pero Adán, ¿qué hace Adán? Bueno, Adán no lo hace en este punto de la narrativa. Él no llega todavía al arrepentimiento. Él va a hablar con Dios porque se da cuenta de que ya no puede huir de Él. Pero mirad lo que le dice Adán a Dios en el versículo 10. La respuesta de Adán al Dios que inevitablemente está presente y que siempre nos llama a acudir a la luz y a confesar nuestro pecado. Mirad lo que dice Adán. Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora notad que Adán no menciona su pecado.
¿Lo veis? Él no menciona su pecado. No habla de la desobediencia que había cometido. Todo su énfasis está en el malestar subjetivo de su alma, en su dolor emocional, en la pena y el sufrimiento que le estaban amargando la vida y que anteriormente le eran completamente desconocidos. Como si él estuviese yendo a un terapeuta cósmico y le estuviese diciendo, mira, mi problema es que de repente tengo una ansiedad existencial que antes desconocía. Una fobia, un miedo terrible que me carcome el alma. ¿No te imaginas? Cuando oí tus pasos, tu voz, tuve miedo. Tengo miedo de todo, subir al ascensor, bajarlo. Tengo miedos. De repente una ansiedad existencial empezó a tomar mi alma, no sé por qué. Pero no solo eso, es que sueño que estoy desnudo. Me siento desnudo, tengo vergüenza. Me da una vergüenza de muerte exponerme al público. Creo que tengo una identidad insegura. Sí, seguro. Pánico escénico a exponerme al público. Y detrás de todo eso, Dios, me siento culpable el tiempo entero. Creo que me exijo demasiado. No sé, esto de estar con culpa, vivir con culpa el tiempo entero. ¿Sabes, Señor? Ese es mi problema. Mi problema es la ansiedad, mi problema es la vergüenza, mi problema es la culpa. Ahora bien, Dios sabe que estos son problemas reales. Él sabe que es así como se siente Adán. Pero a diferencia de los consejeros modernos, el Señor no se detiene en la condición subjetiva del alma de Adán. En efecto, vamos a ver la respuesta de Dios ahora. En efecto, Dios al principio ni las menciona. En cierto modo hace como si Adán ni siquiera le estuviese hablando de eso, o de eso lo quiere llevar rápidamente a otro lugar. Llegará el momento en el que Dios va a cubrir la vergüenza de Adán y va a sanar su alma. Pero de momento hay un problema objetivo, externo, anterior a las penas de Adán, que debe ser abordado. Adán, tu problema último no es la ansiedad, no es la depresión, no es la vergüenza, ni siquiera la culpa subjetiva que experimenta tu conciencia. Hay un problema anterior, objetivo, externo, relacional, que debe ser tratado. Adán, ¿cómo estás delante de Dios? Adán, tu problema es el pecado. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Si os dais cuenta, en el versículo 11, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahora, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? ¿Lo veis, hermano? Como un niño. Adán, estás viviendo en el pecado. Te estás dando a la pornografía. Estás sonegando impuestos. Tratas con ira a tu esposa. ¿Has guardado rencor a tus padres y eso sigue ahí dentro? No, mi problema es que tengo ansiedad existencial. No, dime, Adán, ¿cómo estás conmigo? Amada iglesia, la Biblia no es un libro terapéutico de ayuda emocional, sino teológico. Y si tiene efectos terapéuticos, porque no hay libro que sane el alma como este, no lo hay, los tiene como resultado y consecuencia. El propósito de la Biblia es darnos conocimiento de Dios, es restaurar nuestra comunión con Dios en Cristo, en el Cristo que hizo hombre para salvar. Y es esa dulce comunión, es en esa dulce comunión que la Biblia viene a restaurar, donde se encuentra toda sanidad del alma, toda restauración, toda santidad. ¿Sabéis? Decía Lutero que lo que nos aparta del Evangelio es que aborrecemos las penas, pero amamos el pecado. ¿Entendéis lo que digo? Aborrecemos las consecuencias del pecado, pero no queremos abandonar el pecado. Adán, ¿cuál es tu problema? Ansiedad, temor, vergüenza. Ya, pero dime, ¿has pecado, Adán? ¿Lo veis? Aborrecemos las penas, pero amamos el pecado.
Vivimos amargados por las consecuencias del pecado en nuestras vidas cuando en el fondo no tenemos ningún interés en abandonar aquello que las ocasiona, que es el pecado. Decía Lutero que debemos más bien aborrecer el pecado y abrazar con docilidad las penas que produce. Quiero deciros algo que va a parecer muy raro, pero era una manifestación de la gracia divina el hecho de que en ese momento Adán se sintiera con miedo, se sintiera con vergüenza, se sintiera culpable. Esos no eran enfermedades mentales, ¿me explico? No era un problema mental que hay que tratar con medicación. Esas eran expresiones de la gracia divina delante de un Dios que está lejos de él. Era la bocina del cielo llamándole al arrepentimiento, a la confesión y a la plena restauración de su alma. Amada iglesia, yo entiendo que a partir de la caída, no toda ansiedad existencial o temor del alma derive de manera inmediata de un pecado concreto del hombre. Vivimos en una realidad rota. Pero quiero decirte algo que de verdad es 100% eficaz. Toda enfermedad, todo dolor, toda agonía, toda tristeza, toda vergüenza encuentran su bálsamo y sanidad en el conocimiento y en la comunión con Dios. Sea cual sea la fuente o la raíz, si tú conoces a Dios en Cristo y tienes verdadera comunión con Él, Él es plenitud de vida y delicias para el alma del creyente. Gloria al Señor por eso. Por lo tanto, cuando tú estás doliéndote de las penas, Dios te quiere hacer preguntas muy concretas, quiere llevarte a la confesión de tu pecado, al arrepentimiento, a la reconciliación con Él. Ese es siempre el trato de Dios con nosotros y no tenéis ni idea de lo difícil, de lo imposible que es llegar a ese lugar. Aparte de la gracia divina, estamos huyendo de la luz, huyendo constantemente del único lugar que es para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra restauración, pero huimos de ese lugar. Huimos de ese lugar. Y Adán sigue intentando huir. Versículo 11, el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vamos al grano. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahora mira la respuesta que da Adán. Versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Lo veis? Oh, hermanos, no voy a preguntar, ¿lo veis? Voy a preguntar, ¿os veis? Hermano, esto, oh Señor, esto, de verdad, esto es universal. Os cuento una historia que varios ya conocéis, pero otros no. En cierta ocasión hubo un conflicto de un matrimonio al que amo mucho. La esposa se fue enfadadísima de la casa y el marido me llama diciéndome, pastor, venga a mi casa, porque cuando mi esposa llegue quiero que usted esté aquí conmigo. Ya veis por qué sufro con úlceras, ¿no es verdad? Dije, oh Señor, ¡wow! Esto va a ser interesante. Ahí fui, llegué allí y dije, oh Espíritu Santo, lléname. Le pedí un café para calmarme, me senté, ese también es el problema de las úlceras, el café para calmarme, pero me senté tomándome el café orando, Señor, oh Señor, ten misericordia, que vuelva mansa, Señor, que vuelva mansa. Por bien de aquí, del esposo y mío también, Señor. Y cuando ella entra por la puerta de la casa, cierra la puerta, ¡bumba! Y viene al salón y ahí estoy yo sentado en el sofá. Claro, mirad mi porte, ni siquiera doy para dar miedo realmente. Y si fuese un pastor grande, fortachón, ¿no? Pero, ¿sabes? Ella ni me miró, me sentí un cero a la izquierda, me sentí un absoluto nada. Ella le miró a él de frente como una fiera feroz y ¿sabes estas metralletas que lanzan no sé cuántos tiros al segundo? ¡Pa, pa, 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 pa! Empezó a lanzarle todo lo que él hacía mal en el matrimonio. Pero lo hizo con tal calibre, capacidad, elocuencia y velocidad que estuve a punto de ponerme de pie y aplaudir. Si no fuese porque en ese mismo acto el marido se levantó y empezó a actuar de la misma manera. Tomó su metralleta y dijo, ¿y tú? Pa, 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 pa. ¡Wow! Y yo estaba ahí diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y en ese momento tuve una experiencia mística, sobrenatural. De repente, no es broma, es real, pero exagerado. De repente como que me salí de la escena y dije, esa es la historia de la humanidad.
ese soy yo. El tiempo entero ese soy yo. Echando balones fuera, siempre culpando al otro, siempre buscando una justificativa veraz para intentar huir de la realidad tan atroz, tan psicológicamente imposible de soportar, de lo siniestro que es mi propio pecado. Y eso es lo que hacemos el tiempo entero, todos lo hacemos. ¿De qué manera? Bueno, justificamos nuestro pecado a partir del pecado ajeno de varias maneras. Una de ellas es diciendo, por ejemplo, todos lo hacen. O es común a la raza humana, soy humano. Erro, fallo como todos. ¿Te das cuenta de lo poderoso que estamos intentando decir? Mediante eso estamos justificando nuestro propio pecado a partir del pecado de la humanidad. Las circunstancias lo determinaban, no me quedaba otra. O siempre hay uno peor que yo. Si yo lo hice mal, pero fulano, no veas. Y siempre hay un miserable peor que nosotros al que podemos culpar, eso siempre es así. La culpa es de la mujer, no, la culpa es que el mundo me hizo así. La culpa es que Dios me hizo así. Adán le dijo a Dios, fue la mujer que tú me diste. Es culpa de ella, pero es culpa tuya también. Solo iba yo bien por la vida, pero mira la esposa que me has dado. Mira el marido que has puesto a mi lado. Claro que soy así, ¿cómo no voy a ser así? ¡Wow! Esa es la tragedia del hombre. Pero sabes, la tragedia de esta disposición del corazón es que evade del verdadero arrepentimiento y la restauración. Esta postura de cara a nuestro propio pecado nos aleja de la redención que es en Cristo, en su sangre derramada en la cruz. ¿Sabes? Una de las evidencias del verdadero arrepentimiento es que el cristiano considera como sublime la profundidad y gravedad del pecado propio, muy por encima del pecado ajeno, del pecado del cónyuge, de los padres, de los hijos, del presidente, de la sociedad, de la cultura. Hay, por obra del Espíritu Santo, una conciencia profunda del horror del pecado de uno y de la necesidad de solventarlo. David da expresión poética a este sentir del creyente en el Salmo 51, versículo 4, cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sé que ya lo conté antes, pero de nuevo, hay gente que no lo ha escuchado. En cierta ocasión, un periódico importante de Inglaterra, de Londres, lanzó un artículo en el cual estaba hablando de los principales problemas de la humanidad. Entre ellos estaban la guerra, la hambruna, la corrupción política, en fin, problemas como los que tenemos hoy en día. Y iban analizando uno a uno los problemas también de las armas nucleares y todo eso. Y un escritor, autor católico llamado G.K. Chesterton, ya conocido en aquella época, le escribe una pequeña nota al periódico diciéndoles, agradeciendo por el artículo y diciéndoles, bueno, yo quiero deciros cuál es el verdadero problema y el principal problema de este mundo. El principal problema de este mundo soy yo. Atentamente vuestro G.K. Chesterton. Eso es lo que... A eso llega el creyente. Y cuando el creyente llega a eso, llega a la gracia. No llega al desespero. Es en ese lugar donde te encuentras con Jesús. Es en ese lugar donde experimentas los bálsamos del perdón, la justicia perfecta que te viste como piel. Es en ese lugar y no antes de llegar a ese lugar. Pero Adán echó balones fuera, dijo que era la mujer y la mujer no actuó de manera muy distinta. El versículo 3, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, porque la mujer en efecto también había pecado y es verdad, le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esta también es buena, ¿no es verdad? La culpa es del diablo. Reprenda al diablo. ¿Cuántos creyentes hablan en esos términos? ¿No es verdad? Hay un espíritu de ira detrás de eso. Reprenda el espíritu de ira. Hay un espíritu de rencor. Hay espíritus para todo. Arrepentimiento, confesión no hay, pero reprender a espíritus malos por todas partes. Mira, ya empieza en el Edén.
Eva dice, la culpa es de la serpiente. Ella me engañó y yo comí. Hombre, para bien de la mujer hay que decir que en 1 Timoteo 2:14 dice que sí, en efecto la mujer fue engañada. Y es verdad, ella fue engañada. Ella está diciendo aquí algo que es parcialmente cierto. Ojalá ella, después de decir esto, la serpiente me dio, engañé, yo comí y pequé. Perdón, Señor. Perdóname. Hubiese estado resuelto. Pero desde luego ella no lo hizo. Ella solamente ha hecho balones fuera culpando a la serpiente. A partir de este momento Dios va a interrogar a la serpiente, pero si os dais cuenta, al hablar con la serpiente, al hablar con la serpiente no hay interrogatorio. Me he equivocado. Dios no le hace preguntas a la serpiente. No hay oportunidad de arrepentimiento. No hay gracia para la serpiente. A partir del versículo 14, cuando Dios habla con la serpiente, ya empiezan sus juicios en contra del pecado. Los juicios de Dios en contra de la maldad. Primero va a establecer sus juicios contra la serpiente, después contra la mujer y va a terminar con el hombre. Uno a uno va a ir con cada uno de ellos. Pero lo que yo quiero hacer en esta parte del sermón es saltarme a la serpiente, porque aquí vamos a tener la primera proclamación del Evangelio. Quiero terminar con eso. Y quiero ir a los juicios de Dios, en primer lugar con Eva, después con Adán y después vamos a terminar con la serpiente. Versículo 16, Dios va a juzgar a Eva a causa de su pecado. Va a juzgar a Eva a causa de su pecado. Y el juicio viene a la vida de Eva en la esfera que le es propia, en la esfera para la cual Dios la ha creado, que es el hogar y la crianza de hijos. Ya hablamos eso anteriormente. Y versículo 16 del capítulo 3, mirad cómo Dios va a juzgar a la mujer en esa esfera que le es propia. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por lo tanto, a partir de este momento, la esfera familiar, que debía ser el jardín del Edén, debía ser un lugar de gracia, de bendición, de plenitud, y va a ser un lugar de dolor y sufrimiento. Mirad lo que dice Dios a la mujer. En primer lugar, la crianza de hijos, el parto. El parto y todo el proceso de la crianza acontecería bajo un sufrimiento severo. Desde el momento en que el hijo nacería, lo haría con gran dolor. Pero no creo que se restrinja solamente al parto per se. Creo que está diciendo que toda la crianza de tus hijos no va a suceder sin una muerte, sin un sacrificio, sin una agonía, sin una tristeza y un dolor. Aquellos que somos padres en este lugar y especialmente las mamás en este lugar saben cuánto se padece y cuánto se sufre para echar adelante tus hijos y poder criarles, y cada vez en una sociedad como la nuestra más. Pero si va a haber dolor y sufrimiento y agonía en la esfera de la crianza de hijos, en la del matrimonio sería todavía peor. Segunda mitad del versículo 16 es muy interesante. Le dice Dios a Eva, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es una frase que hay que explicar. Significa, y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Mira, lo que esto significa básicamente es tu deseo, Eva, ahora será ocupar el lugar de Adán. Tú querrás ocupar su lugar. Tú vas a, en tu corazón vas a sentir la constante tentación de ser cabeza del hogar, de ser hombre, de ocupar ese lugar que no te corresponde. Amadas, no es así. Tú puedes acatar la autoridad de cualquiera, del jefe, del policía, del maestro, del pastor, pero la de tu marido no es fácil. Es la más difícil de todas. A veces esposas vienen a hablar conmigo y yo les doy el consejo que su marido les llevan diciendo hace 1 año o 2. Pero cuando yo se los digo, dicen, es verdad, pastor. Lleva usted toda la razón del mundo. Luego voy a hablar yo súper feliz con el marido, contándole sencillamente lo que les he dicho, desde luego con el consentimiento de la mujer. Son una sola carne, y cuando yo se lo digo, el marido me mira y dice, ay, le llevo diciendo esto 2 años. Pero no me escucha, se enfada. Porque el trato divino para con tu vida ocurre en esa esfera.
Él representa a Cristo para ti y por eso es tan difícil para ti acatar su autoridad. No porque Él es marido, es porque Él es representante de Cristo. Y por lo tanto es en ese lugar donde los tratos con esta problemática operan esposa en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a tener un deseo desordenado por ocupar el lugar que Dios le ha otorgado a Adán. Vas a competir con él. En vez de disfrutar de tener un marido que es cabeza, vas a intentar batallar por ocupar su lugar. Pero luego sigue diciendo, y Él se enseñoreará de ti. De modo que Él, en vez de pastorearte amorosamente, con ternura, como a vaso más frágil, Él va a empezar a pisarte. Él va a empezar a tratarte con dureza, con rudeza. Se va a molestar contigo a veces por cosas que no son ni siquiera pecaminosas. Hay maridos que, no sé, cosas propias de la esposa, que tú sabes, cada persona tiene cosas muy particulares. Les molestan. En vez de extender un amor abundante para con ella, están irritados con ella por tonterías. Él se enseñoreará de ti. ¿Veis cómo desde aquí ya vemos los pecados que acompañan a la humanidad hasta los días de hoy? Y hoy están dando ya un fruto amargo terrible. Increíble. Dios sentencia, juicio. Mirad que estas expresiones de lo que vemos hoy en día son expresiones del juicio de Dios. Son expresiones de la pecaminosidad humana, pero son más que eso. Son expresiones del juicio de Dios. Son expresiones de un Dios que ha dictaminado la senda del mal, que ha dictaminado por dónde avanzaría el hombre si anda en rebelión delante de Él. Este va a ser el camino que vas a ir. Y ese es el camino que hemos ido. Pero el hombre también es juzgado por Dios. Versículos 17 al 19. El hombre es juzgado en su esfera propia, pero las consecuencias del pecado de Adán se extienden más allá de su esfera. A diferencia de la mujer, las consecuencias del pecado de Adán se extienden a toda la humanidad. Versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Notad que es en este punto de juicio donde Dios dictamina sentencia a causa de la ruptura del pacto. Dios vuelve a citar el pacto y le dice, tú has comido del fruto que yo te dije no comieras. A la mujer no se lo dice, pero a Adán se lo dice, porque el pacto había sido hecho ¿con quién? Con Adán. Adán es cabeza de su hogar, Adán es cabeza representativa de toda la humanidad. Por lo tanto, es en este punto donde Dios va a maldecir toda la tierra y va a dictaminar la sentencia de muerte a toda su descendencia. Del polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, es a partir del pecado de Adán que la maldición, el pecado y la maldad irrumpen en todo el mundo. Pero Adán es también afectado en su propia esfera de trabajo. La esfera de trabajo del hombre es el campo, es labrar la tierra. Y el trabajo que antes era una bendición para Adán, ahora sería un lugar de agotamiento y de fatiga, de frustración. Dios le habla de espinos y cardos, de catástrofes, de toda clase de calamidades. Todo eso haría que el hombre no viese el fruto de sus labores y que con gran dificultad comiese el pan de la tierra. Todo eso, amada iglesia, es expresión del juicio de Dios. Yo no creo que deba añadir mucho sobre esto porque todos conocemos todas estas consecuencias de primera mano. Cristianos e inconversos, justos y pecadores, todos experimentamos a diario las manifestaciones del juicio de Dios. Pero hay dos cosas que quiero decir al respecto que creo que son muy importantes. La primera de ellas, debemos aprender a ver atrás de todas estas calamidades a un Dios santo, a un Dios que juzga con justicia, a un Dios que es vehemente en contra de la realidad del pecado. Debemos aprender que Dios está detrás de todas estas formas de sufrimiento.
Pueden haber causas secundarias por el dolor y la maldad, pero detrás de todo está un Dios que activamente está juzgando toda la tierra. Salmo 90, 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Parece duro ver detrás de la calamidad, de la catástrofe, del dolor del parto, del sufrimiento de la crianza, de los problemas matrimoniales, ver a un Dios que activamente está juzgando. Pero quiero decirte algo: si tú no ves ahí a un Dios que juzga, tú no verás tampoco a un Dios de misericordia que viene a salvar. Si tú consideras que Dios es indiferente a toda esta realidad, tú no podrás ver la acción de Dios viniendo con gracia y salvación. Una depende de la otra. Finalmente, versículos 22 al 24, Dios expulsa del Edén al hombre y a la mujer, y este es el peor de todos los juicios. Vuelvo a leer versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Wow, hay tanto aquí y el tiempo ya no me da para mucho. Pero mira qué interesante lo que dice Dios en el versículo 22. Dice: aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando en el seno de la Trinidad, sabiendo el bien y el mal. De modo que ahora Adán y Eva tenían un conocimiento que antes no poseían, dice Dios, el conocimiento del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero lo obtuvieron no en virtud de la obediencia, de la santidad, de la piedad, de la fe en Dios. Lo obtuvieron en virtud de la corrupción de su propia naturaleza. Lo obtuvieron a partir de la rebelión y el orgullo. Lo obtuvieron a precio de su propia muerte. De modo que ahora en ese estado de corrupción, de muerte, de maldad que ya hemos visto había aflorado en el corazón de Adán y Eva desde el momento en que se esconden, ya es evidente que está ahí. Dios dictamina que no es conveniente que tengan acceso al árbol de la vida, que tengan acceso a todo el bien y todo el favor divino. Por lo tanto, Dios les priva de ese lugar donde ellos podían tener acceso a comer del árbol de la vida eterna, de la dicha eterna. ¿Por qué? Porque Dios no desea una eternidad de placer promiscuo y perverso. El hombre en su estado de corrupción, en su estado de maldad, debe ser quitado de esa vida eterna. Dios pone coto a la vida del hombre y le priva completamente de su bien, le aparta de su presencia. Tanto que pone querubines y una espada llameante, impidiendo al hombre indigno de acceder a la vida eterna. ¿Os imagináis, hermanos, una vida eterna siendo como Drácula? O sea, la vida eterna per se no es ningún tipo de beneficio. Hay mucha gente que se suicida porque la vida le resulta insoportable. La vida eterna solamente es vida eterna. Vale la pena si está acompañada a la dicha, a la justicia, a la santidad, a la plenitud, a la belleza. Por lo tanto, no convenía que aquel que se había corrompido plenamente tuviese acceso al árbol de la vida. De modo que es un acto de la gracia divina privar al hombre. Es un acto de juicio, en primer lugar, pero también un acto de gracia, privar al hombre de acceso a ese jardín mientras está en un estado de corrupción y miseria. Eso es lo que Dios hace. Lo quita de en medio. Vale, Adán, ahora yo te voy a poner en un lugar que correlaciona con el estado de tu alma. Ya no hay armonía entre el jardín y tú. Te vemos si eres alguien que ya no pega con este jardín. Tienes que ir a un lugar que correlacione contigo si es que hay esperanza de redención. Y eso es lo que Dios hace, nos aparta de su beneplácito en la realidad de nuestro pecado. Pero llegando a este punto del sermón, quiero ya hablar del juicio de Dios contra la serpiente, con el cual voy a terminar a partir del versículo 14. Porque es en este juicio donde Dios nos va a dar el primer anuncio de la Navidad y la primera proclamación del Evangelio. Versículo 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente, a Satanás:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Desde el jardín, Dios profetiza que la serpiente sería vencida. Este asunto de andar sobre tu pecho y comer polvo es una imagen de la derrota de la serpiente. Tú vas a comer polvo. Hoy en día se utiliza también esa frase, ¿no es verdad? Te voy a hacer comer polvo. Quiere decir, te voy a ganar. Te voy a dar un golpe de muerte. Te voy a avergonzar públicamente. Voy a quitarte todo tu vigor. Voy a mostrar mi gloria en ti. Vas a ser derrotada. Eso es lo que Dios le dice a la serpiente. Pero ¿de qué manera lo haría? ¿De qué manera Dios vendría a derrotar a la serpiente? Versículo 15. Y ahora tenéis, fijaos qué interesante. Primer anuncio del Evangelio. Los padres de la iglesia lo llamaban el protoevangelio, el primer evangelio. Es el primer anuncio de la natividad, de la Navidad, del nacimiento, de que nacería alguien que vencería a la serpiente. Y la primera proclamación de la Navidad es hecha a la serpiente, al diablo. ¿Habéis pensado en eso? La primera vez que Dios proclama el Evangelio lo hace delante de Satanás. Increíble. Le dice, y pondré enemistad entre ti, hablando al demonio, a la serpiente, entre ti y la mujer, a la cual avergonzaste, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, Dios iba a establecer enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta palabra simiente, que en el hebraico es semilla, significa descendencia o hijo, ¿vale? Descendencia o hijo. Y es muy interesante notar que es una palabra que puede estar tanto en plural como en singular. Puede estar hablando de la simiente como un pueblo, como una nación, como un gran pueblo o como un hijo. Y yo creo que en este texto está hablando en ambas direcciones. En primer lugar, pondré enemistad entre el pueblo que vendrá de la serpiente y el pueblo que vendrá de la mujer. De modo que la historia de los hombres se desarrollaría en el conflicto intenso entre estas dos simientes. Por un lado está ese pueblo de la mujer, esa ciudad que vendría de ella, y por otro está ese pueblo que vendría de la simiente. La ciudad de la mujer o el pueblo de la mujer sería edificada en el amor a Dios y la búsqueda del bien y del bien de su prójimo. Por otro lado, el pueblo de la serpiente se establecería en el amor al hombre y el desprecio a Dios. Y ambos pueblos estarían militando y combatiendo desde el principio de la humanidad hasta el final. Y esa es toda la historia de la Biblia. Abel y Caín, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. La familia de Noé y el resto de la humanidad. Sem y Cam, Israel y los gentiles, Jerusalén y Babilonia, la iglesia y el mundo. Y cuando llegas a Apocalipsis capítulo 12 te das cuenta de que la Babilonia ramera está batallando contra esa mujer que está embarazada y va a dar a luz un hijo. Esa es la batalla de la realidad de toda la historia de la humanidad. Y la vemos ya desde el versículo 15 del capítulo 3. Pero también encontramos en este versículo el primer anuncio de la Navidad. Cuando Dios le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, está hablando de un hijo de la mujer que vendría a batallar contra la serpiente, contra el pueblo de la serpiente. Un Mesías, un Salvador, un último Adán que nacería de una mujer para vencer las fuerzas del mal. Ese hijo de la mujer, esa simiente de la serpiente, nos dice el texto, pisaría la cabeza de la serpiente, le daría un golpe de muerte, la mataría definitivamente, aunque en ese mismo acto en el cual el hijo de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, en ese mismo acto la serpiente le mordería el calcañar. ¿Veis la imagen?
en el mismo acto en el cual el hijo de la mujer está pisando la cabeza de la serpiente le está mordiendo el calcañar. Amada iglesia, desde los padres de la iglesia, los cristianos, hemos visto en esta profecía una clara alusión a la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Ese lugar en el cual la serpiente le estaba mordiendo en el calcañar, llevándole a la muerte, pero es en ese mismo acto donde él está muriendo, donde él está pisando la cabeza de la serpiente, al pagar el precio de nuestros pecados, al cumplir toda justicia, al quitarle a la serpiente el arpón de la condenación, de la culpa, del miedo, de la vergüenza, para redimir plenamente a la simiente de la mujer, a todo su pueblo. Colosenses 2, del 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De modo que es aquí donde vemos al hijo de la mujer venciendo a la simiente de la serpiente. Para terminar ya, ¿cómo responde Adán y Eva a la promesa de Dios? ¿Cómo responden? Dos cositas. En primer lugar, Adán responde con fe. Yo estoy convencido de que vamos a ver a Adán y Eva en el cielo, estoy convencido de eso. En primer lugar, porque Adán responde a la promesa con fe. Y si tú me preguntas dónde en el texto vemos que Adán responde con fe, bueno, versículo 20 dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes, no de los muertos, de los vivientes. Creo que en este nombre que Adán le da a la mujer, él está diciendo: yo creo que de ti vendrá aquel que va a salvar al mundo. Y fijaos qué interesante, a este acto de fe de Adán, llamando a su mujer Eva, la madre de los vivientes, la madre del Mesías. En ese acto, justo después, en el versículo 21, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos ponen su fe, cuando él declara su fe, ¿qué hace Dios? Un sacrificio, un animal muere y con esa piel del animal él cubre la vergüenza del hombre y de la mujer. De modo que ahora ellos se iban al desierto, se iban lejos del Edén, pero ya no se iban desnudos. Se iban vestidos, amén. Se iban vestidos. Y aquí estamos nosotros, hermanos, en el desierto, esperando que el Edén llegue, pero no estamos, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no estamos desnudos, estamos vestidos. Estamos vestidos de la justicia de Cristo, vestidos del perdón de Cristo, vestidos de la gracia de Cristo. Y sabes que todo aquello que es expresión de maldición a causa del pecado, el hecho de que la mujer sufra en toda la crianza, el matrimonio no sea fácil, el campo y el lugar del trabajo sea difícil para el hombre, si nosotros vestidos de Cristo abrazamos con docilidad la pena del pecado, algo extraordinario ocurre, y es que esa misma pena opera nuestra santificación y nos lleva a una gloria muchísimo mayor. Mucho mayor. El Señor se utiliza de todos los sufrimientos derivados del pecado para forjar en la vida de sus hijos una gloria que aparte de Él no existiría. Una belleza, un conocimiento de Dios y una luz que derivan precisamente de abrazar a Jesucristo. Así que no perdáis ánimo, iglesia. Amén. Vemos en el mundo caído, pero el Hijo de la Mujer ha venido para darnos salvación. Vamos a orar y agradecer al Señor por eso. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por las riquezas que hay en ella. Tantas, Señor, tantas riquezas hay en tu palabra. Tal vez en esta mañana hay gente en este lugar que todavía como Adán tiene que salir para encontrarse contigo. Tienes que quitar toda justificativa de sus vidas para que ellos puedan recibir tu gracia y tu perdón. Yo te pido que tú lo hagas, Señor. Yo te pido que tú lo hagas. Tal vez, Señor amado, hay gente en este lugar que atribuye a causas secundarias a las fuerzas de la naturaleza muchos de los sufrimientos y agonías
que son expresión de tu justicia, de tu santidad, de tu ira. Abre sus ojos para que puedan verte en toda la realidad de sus vidas, Señor, y de este mundo, Señor. Para que puedan temerte con el temor con el que debes ser temido. Tal vez hay personas en este lugar que todavía no han puesto su fe en Jesús, el Hijo de la mujer que pisó la cabeza de la serpiente. Yo quiero pedirte esa obra soberana, sobrenatural del Espíritu Santo, dando fe, restaurando, dando vida, reconciliando contigo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.